Buenas noches, amigas, amigos. Como todos los lunes a las 9 de la noche, tenemos el programa Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy esperamos que se incorpore el titular, el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, que dadas sus actividades como legislador, hasta ahorita no ha llegado, pero esperemos que en unos momentos se integre al grupo. Y por lo pronto vamos a saludar a nuestro querido amigo el licenciado Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Licenciado Gres, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos un tema muy interesante, un tema que va vinculado con la cultura, con la tecnología, con la ciencia, con la historia, con la antropología, que son los museos. México es una de las ciudades, la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene mayor número de museos. Nosotros al recorrer las calles de nuestra capital podemos ver museos de historia natural, museos de antropología, museos de intervenciones, museos de los cómics, museos de tecnología, está el Universum de la UNAM, está el de la de electricidad, ¿cómo se llama? El Museo del Papalote. El Museo del Papalote, que también es tecnológico. O sea que tenemos para todas las ramas del conocimiento museos. Incluso nos andaban haciendo un comentario que existe un museo ya de las relaciones rotas, que en un principio no tomó mucho auge y ahorita nos comentan que ya no tiene lugar donde poner tanta cosa, ¿no? Hay museos de cera, como en muchas de las capitales de los países europeos, en donde podemos ver personajes que han trascendido a la historia, a la ciencia, etcétera. O sea, nosotros como mexicanos, habitantes de la Ciudad de México, tenemos una riqueza en los museos. Existe museos aquí en el centro histórico, en la calle de Venustiano Carranza, sobre brujería. Ya incluso tuvimos un programa sobre brujería en donde se visitó el museo. Hay museos sobre los líderes nefastos, donde está Hitler, donde están Saddam Hussein, donde están todos estos líderes genocidas. O sea, tenemos museos de todo y es una invitación a todos nuestros seguidores que vayan, asistan a los museos, empecemos a verlo no como una obligación que vemos a los niños con el cuadernito apuntando, ¿no? Sino como algo que nos va a brindar un testimonio vivo de épocas y de situaciones que hemos vivido y que pues han tenido una repercusión en el desarrollo histórico de nuestro país. Así es. ¿Qué opinas de esto, mi querido licenciado? Y no es casualidad que hoy estemos hablando de los museos, puesto que el 18 de mayo se conmemora, digamos, el Día Internacional del Museo. 122 países lo celebran y aquí en México pues ya hay 102 museos inscritos, digamos, a este Día Internacional del Museo, en donde pues va a haber, es domingo 18 de mayo, muchos museos van a tener incluso ofertas especiales de entrada, van a tener actividades, talleres en los que así se preste la ocasión, es decir, va a ser una dinámica interesante la que van a llevar distintos museos de la Ciudad de México. Claro, esos talleres son muy interesantes porque existen inclusive técnicas como la museografía. Así es. Que son técnicas especializadas precisamente para la preservación de todas las piezas que constituyen un museo. Y también decía usted, licenciado Gres, atinadamente, que somos una de las ciudades del mundo que tiene más museos como ciudad capital. Tampoco es casualidad porque en la Ciudad de México hay aproximadamente 8 millones de habitantes, pero en el área conurbada junto con la Ciudad de México, es decir, municipios, en la cuenca del Valle de México, somos aproximadamente 21 millones de habitantes. Entonces, es decir, la cantidad de museos que hay es adecuada para tal cantidad de gente que vivimos aquí en la Ciudad de México. Ojalá que todos los habitantes de la ciudad y de las áreas conurbadas acudan a estos museos. De veras, es algo muy bonito y bueno, que vamos dejándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya merito, pues esa costumbre, esa educación, son elementos vivos, es como retrotraernos en el tiempo y vivir
en el modo, tiempo, lugar y circunstancias que se dieron los hechos que han trascendido y que han formado este país. Vamos a hablar de algún museo en particular que tú, dentro de tu experiencia desde niño, como hombre casado, ya hayas acudido y que te haya impactado. Bueno, evidentemente el primer museo que visité me impactó mucho, que fue el Museo del Caracol. Está el Castillo de Chapultepec y está abajito del Castillo de Chapultepec, es decir, del lado derecho, digamos, de su vida. Digamos, el primer museo que conocí, que por cierto nos mandaron de la escuela a visitar ese museo, y pues bueno, sobre todo el recorrido histórico que tiene. Ese fue el primer museo que entré. Ese mismo día entramos al Museo del Castillo de Chapultepec, a recorrer, digamos, la historia de México. De la intervención francesa y del Segundo Imperio, ¿no? El de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, pues es impresionante la visita, porque bueno, de entrada están el Castillo del Caracol está pues en la antesala de un castillo, ¿no? Que cuando nos dicen vas a ir de niños a hacer un castillo, pues te imaginas un castillo. De la Bella Durmiente o algo así. Entonces la ansiedad que teníamos nosotros de terminar, digamos, el primer paseo en el Museo del Caracol, que aunque era muy bonito y la visita guiada era muy interesante, estábamos esperando con ansia subir al castillo. Y bueno, pues el recorrido del castillo también es igual de impresionante, porque una de las habitaciones que muestran es donde dormía Carlota, ¿no? Y Maximiliano, y toda esa parte, ver la ciudad, el aspecto de la ciudad desde arriba, y toda la ciudad, pues fue muy impresionante para mí, descubrir no solamente el aspecto histórico que te hace recorrer el castillo, el museo, sino la infraestructura, el edificio y la ciudad, ¿no? Claro. Se podía apreciar desde esa distancia. Fue muy bonito esa primera experiencia. Sí, inclusive cuando nosotros vamos al Castillo de Chapultepec podemos ver en el horizonte todo el Paseo de la Reforma, bueno, que era el camino que de la Emperatriz. Si está mencionando bares, también hay un museo del tequila. ¿No? Claro. El museo del tequila, ¿no? Ahorita sí, que dijo bar. Que podíamos ver, ¿no? Bar, todo lo que era y que hoy se conoce como Paseo de la Reforma, que precisamente se hizo se le puso ese nombre a propósito de las leyes de reforma, en contradicción a lo que era el Paseo de la Emperatriz, ¿no? Sí, el Paseo de la Reforma es digamos, un museo urbano, ¿no? En donde pues digamos los liberales, la parte triunfante decía en un libro Enrique Krause que si hubieran ganado los conservadores, pues ahí estaría los artífices, digamos, de la corriente conservadora, Tomás Mejía, Miguel Miramón, en fin, ahí estarían, incluso Hernán Cortés quizá estaría en ese recorrido. Posiblemente. Y bueno, pues es la historia del país narrada por el bando liberal que ganó en esa disputa, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? De la reforma por la Constitución, sí, y por las leyes de reforma, obviamente. Es interesante acudir al Castillo de Chapultepec por muchos aspectos. Uno es sumergirse en el mundo decimonónico, empezar a ver cómo a la segunda mitad del siglo XIX, cuando llega Maximiliano de Habsburgo al imperio de Maximiliano, al imperio mexicano, por ahí por el año de 1862-64, que viene de Miramar. Ahora, Maximiliano, por ser una persona aristócrata, sin embargo, con ideas muy liberales, Maximiliano tenía ideas liberales totalmente al 100%, que incluso le costó que el clero lo dejara de apoyar, porque hasta cierto punto él decía que las leyes de reforma eran adecuadas, que no eran disparates, como decía el bando conservador. Entonces, Maximiliano está muy acostumbrado a ese tipo de castillos. Si ustedes se meten al internet y ven lo que fue el castillo de Miramar, el castillo de Miramar se veía hacia el mar, una preciosidad de castillo, ¿no? Y entonces en México pues le encanta todo lo que le proporciona el castillo de Chapultepec, que si bien es cierto no tenía una vista hacia el mar, sí tenía una vista preciosa hacia todas las principales
lugares de la Ciudad de Sí, México, el desde valle. Bucareli hasta el castillo de Chapultepec. Se veía cómo iban avanzando los carruajes, quienes venían, todo muy, muy, muy bonito. Vemos la habitación, como decías atinadamente, vemos el tipo de loza que usaban los emperadores europeos. Además, no hay que perder de vista que Maximiliano era de la casa de Habsburgo y en el siglo XIX era una de las casas más poderosas de Europa, del imperio austrohúngaro germano. Entonces, precisamente por eso le dan el trono de México a Maximiliano, porque decían que le correspondía por ser de la casa de Habsburgo, si mal no recuerdo, de la misma casa de Carlos V de Alemania, primero de España. Así es. Entonces, por eso le dan a Carlos V, a Maximiliano de Habsburgo, el trono de México, que por sangre le correspondía, decía el bando conservador. Se ven también los grandes salones de fiestas, que se antoja como retrotraerse en el tiempo y ir a esos bailes que se daban totalmente al estilo europeo, con las damas de la alta sociedad y todo esto bailando lo que estaba de moda en aquella época, que era el vals. Es una visita prodigiosa. Además, la defensa que tenía el castillo está hermoso, se los recomiendo. ¿Qué otro museo te ha impactado, así aparte del castillo de Chapultepec y del Museo del Caracol? Bueno, un museo que evidentemente hay museos muy importantes en la Ciudad de México. Está yo creo que el museo, si no el más importante, uno de los más importantes, por lo que significa en nuestra historia, es el Museo Nacional de Antropología. El Museo de Antropología e Historia es algo precioso. Que además, pues sí te llevas todo el día. Claro. No es un museo de recorrido sencillo. Ahí sí vale la pena mucho ir con una visita guiada. Claro. Por todo el conocimiento que tienen los historiadores de esas visitas guiadas. Para mí quizá es el museo más, uno de los más importantes de la Ciudad de México, y lo quiero mencionar por su importancia. Hay otros museos, hay muchos tipos de museos, dicen ya para todo tipo de gustos, pero está el museo, por ejemplo, de la casa de Frida Kahlo. Qué hermoso. Es impresionante. Bueno, a mí me impresionó porque, sobre todo por la pintura de ella en relación a su problema de columna, ¿no? Todo el sufrimiento que ella narra a través de la pintura es impresionante. Incluso se especula, y no sé si eso lo hagan algunos detractores de derecha, o porque finalmente ellos estuvieron muy ligados al comunismo, que algunas de sus pinturas, como estaban muy mal, no las terminaba ella, ¿no?, sino su marido en ese entonces. Pero es impresionante hacer ese recorrido que básicamente se refiere al sufrimiento y al arte que ella realiza, que manifiesta. Es decir, hace una especie de catarsis, digamos, ¿no?, de su sufrimiento, y lo deja plasmado en pintura, ¿no? Sí, tú tocaste dos temas muy interesantes, muy importantes de los museos de la Ciudad de México. El Museo de Antropología e Historia fue abierto en 1964, si mal no recuerdo, siendo presidente de la República don Adolfo López Mateos. Se convergieron muchas situaciones, como es la piedra de Huitzilopochtli, sí, y todo eso que se puso allá, muchas cosas muy interesantes. Pero algo comentabas, que dices que es un museo que se tiene que visitar con la tranquilidad y con la calma de un día. Yo creo que no se necesita un día, se necesita mucho más tiempo, porque vamos a ver las culturas olmecas, cultura maya, cultura mexica, hay salas exprofeso para cada una de las culturas. Empieza a ver desde el desarrollo del hombre, el enfrentamiento que tiene el hombre con los animales, la caza, las costumbres de la prehistoria, el medio ambiente, las zonas lacustres, la forma como ellos supuestamente, porque hay muchas teorías que ya van cambiando estos principios, en donde el hombre cómo cazaba, la mujer en el hogar,
cómo se vuelven hacían los agricultores. telares, cómo se vuelven agricultores. O sea, viene desde el principio de los antiguos pobladores de Mesoamérica, la cacería y todo eso está precioso. Después ya la evolución, las diferentes culturas que se dan en lo que hoy es México, todo lo que es Mesoamérica, toltecas, olmecas, teotihuacanos, lo poco que se puede hablar de los teotihuacanos, que sigue siendo algo muy misterioso, la cultura teotihuacana, el pueblo Tenochca, etcétera, el pueblo maya. O sea, son salas dedicadas con muchos objetos, muchos testimonios, muchas cosas muy interesantes, que la verdad que así como hizo una remembranza nuestro querido amigo licenciado Sergio Aguayo, también a mí me impresionó el hecho, porque yo iba en los 60 pues en primaria, y sí, ya había nacido, pero iba en primaria. Está el licenciado Gavino que dice que soy decimonónico. Y entonces sí me impresionó ver la magnitud del museo. Y luego afuera del museo están unos pilotes donde estaban en aquella época que yo fui, los voladores de Papantla, y los recuerdos, y los libros, y las salas, y de veras es un sueño. Será por mi edad, yo en el 64, 66 que lo conocería tendría 9, 10 años. Entonces sí me impresionó muchísimo ver la limpieza de ese museo. Es algo fantástico. Y otro museo que mencionaste que la verdad es impactante es el de Frida Kahlo. Desde ese color melancólico de la pintura de la casa, y ese azul tan especial que tiene, como que uno entra a otro nivel, como que se mete uno a ese sufrimiento de Frida Kahlo, un poquito también a esas ideas revolucionarias, al apoyo ay Dios, se me van los nombres, al que mataron, a Trotsky, a León Trotsky, el problema que hubo con Joseph Stalin, todo el surgimiento del socialismo, del comunismo en México, la ideología socialista, Diego Rivera y el muralismo. Pero antes que nada, yo leí un artículo, leí en un libro que decía que Frida Kahlo estampa en su arte, en su pintura, lo que es un psicoanálisis, o sea, es un arte interno. Ella manifiesta el interior traumático, el interior sufriente de una mujer a través de la pintura. Y si la pintura no va a representar el sentimiento humano, ¿qué lo puede representar mejor que el arte? Entonces es algo tan fantástico que uno se encuentra sumergido en ese mundo de dolor y de ideología y de revolución y de borracheras, transmite y de situaciones de desavenencias matrimoniales con Diego Rivera, y de situaciones de lesbianismo de Frida Kahlo, y de traiciones de Diego, y se mete uno en esa vorágine de sentimientos, que uno sale con una exquisitez de ese sabor que deja en la boca cuando se manifiesta algo que es real, es brutal, que es un sentimiento profundo. Y sí, es muy brutal. Porque además estás en el espacio donde convivieron. Está el espíritu ahí desde el punto de vista totalmente metafórico. Sí, convivieron, ahí sucedió todo lo que acabas de narrar, incluso el arte, ¿no? Y una parte de la historia de México fantástica, donde está fraguando pues todo lo que después se manifestó en los 60 y 70. Sí, es el arte, sobre todo el arte revolucionario. Y después viene esta etapa que inaugura Cuevas, ¿no? Con la ruptura, ¿no? Así es. Ya un modernismo. Ya un modernismo más, pero interpretado por él de distinta forma, pero es cuando se da, digamos, esa transición en esa época, y es muy bonito sumergirse. Pues también hay un museo de José Luis Cuevas. También. Yo me acuerdo que alguna vez lo vi, no recuerdo si existe todavía. Sí, claro. Pero es algo fantástico. Frida Kahlo, yo también fui joven, no adolescente, niño, fui joven, y me sentía atraído y enamorado por la figura de Frida Kahlo. Y me metí a estudiar un poquito Frida Kahlo porque la verdad es fantástica Frida. Y después en contraversión a Frida Kahlo, que hace un análisis interno, como decía atinadamente Sergio Aguayo, Diego Rivera es todo lo contrario, es un análisis social.
de un México que va saliendo de la etapa revolucionaria, la etapa postrevolucionaria, la etapa de industrialización del ferrocarril, de la fábrica del obrero, del sufrimiento del obrero, todo eso, ¿no? Del sentimiento de unidad y de fraternidad, de las ideas comunistas, entre las ideas comunistas, de pueblo unidos o algo así decía el comunismo, los libros, no, es algo fantástico que se los recomiendo ampliamente, el Museo de Frida Kahlo. Sí, él es muy criticado, e incluso en el billete de 500 pesos hay una leyenda muy interesante, nunca he visto un billete de 500, con la que él contesta a sus críticos sobre el arte revolucionario, ¿no? Si alguien trae un billete de 500, con todo gusto la podemos leer, pero no sé si traiga pero alguno, pero vamos a ver. Es la manera en que él contesta, y aquí dice, se ha dicho que la revolución necesita el arte, pero que el arte necesita de la revolución. Eso no es cierto. La revolución necesita un arte revolucionario. Qué bonito pensamiento, ¿no? De Diego Rivera. Bueno, el tema no es Diego, ya tuvimos muralismo, pero qué interesante son estas dos personajes de la historia del país y cómo se ven involucrados inclusive en conflictos internacionales. Sí, con la muerte de León Trotsky. Se ven ahí involucrados. Está el museo también, Casa de León Trotsky, ¿no? Así, claro, en Coyoacán que también es. Esos dos museos son impresionantes porque estamos hablando de algo muy propio, de algo donde vivieron, ¿no? Queda impregnado su esencia. Que están ahí impregnada su esencia y sus cosas, sus objetos. Son museos que impresionan para los que nos gusta, digamos, la historia y que a lo mejor estamos metidos un poco en política y que las situaciones de desarrollo social. Exactamente. Ahora que acaba de mencionar el licenciado Guedes, también está el Museo de José Luis Cuevas, que para los que nos gusta el dibujo y el grabado y la escultura, está también ahí muy en el centro histórico. No quiero hablar mucho del Museo José Luis Cuevas, que también lo conozco, pero también es pues una parte importante de la historia, porque efectivamente viene, digamos, el arte a tener una revolución digamos, de pensamiento, ¿no? en México, y él pues dice, pues no, o sea, yo creo que no, un artista no debe ser apologista del gobierno en turno, y rompe con toda esta idea del arte revolucionario, del muralismo mexicano. Claro. Entonces él lo transmite de otra manera y tiene mucho éxito, y vale la pena también conocer y visitar ese museo. Para mí, digamos, uno de mis dibujantes, porque básicamente es dibujante él, acuarela no pinta, y ha hecho grabado también, pero es un dibujante excelente. Me atrae mucho esa parte de la ruptura. Y además propone un México de los 60s, un México ya entrando al modernismo, un México con otra visión, con otra mentalidad. Incluso pues a él se le adjudica el nombre ese de la zona rosa, ¿no? Donde supuestamente se juntaban intelectuales y gente de los 60s, modernistas, con otra mentalidad totalmente diferente. Es interesante también. Y ahí lo traigo al programa porque ahora quería hablar del Museo del Templo Mayor, ¿no? Otro. Que también es impresionante porque es de las primeras visitas que nosotros, cuando somos estudiantes de niños, pues casi todos se nos queda grabado, pero que está tan a tiro de piedra en el Zócalo, y que circulamos ahí muchas veces y ya no disfrutamos, pues por la misma digamos, vorágine de trabajo en la que nos encontramos en la ciudad, pero que vale la pena recordar que gracias a que ahí se descubre esta piedra de la Coatlicue y la Piedra del Sol, en 1790 el conde de Revillagigedo, que era virrey, digamos, era el virrey. Uno de los mejores virreyes que tuvo la Nueva España. Él conserva estas piedras en el Palacio de la Moneda, y prácticamente ahí se inaugura el primer museo de la Ciudad de México, con esos descubrimientos.
digamos, él inaugura el rescate de estas piedras que pues, pudo haber destruido en su momento. Claro, y que las se salvaron. Y se salvaron y las Sí. conservó. Y a partir de ahí se han ido descubriendo muchas otras, pero ese recorrido por el Museo del Templo Mayor también es impresionante. Claro, y más que nada yo recuerdo cuando acudía ex profeso al Templo Mayor, cómo llegaba a mi mente el libro de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y después el libro de Hernán Cortés que se llamó Cartas de Relación, Cartas que de son Relación. las cartas que le manda a Al Carlos rey. V, perdón. Incluso ahí está una parte de esas cartas de relación en unas estelas, ¿no? Ahí en el propio lugar. Y uno se puede imaginar el impacto que sintieron los conquistadores españoles cuando van entrando a la Ciudad de México, lo que era la Ciudad de México, prácticamente es el Zócalo, el centro histórico, y van viendo ese tremendo templo, ¿no? Y todos los templos aledaños y el Palacio de Moctezuma y todo, como nosotros sabemos, gracias a los historiadores, a los antropólogos, cómo estaba distribuido, ¿no? Es algo fantástico porque nos retrotraemos en el tiempo. Es difícil imaginar, precisamente yo tenía muchas dudas en la primaria porque nos decían los maestros que cada vez que llegaba un nuevo emperador, ¿no? Que ascendía al imperio, digamos, azteca, él construía otra pirámide encima de la misma pirámide, ¿no? Para así manifestar al pueblo su grandeza, ¿no? Y yo no entendía cómo, y cuando uno hace el recorrido, vaya, la excavación está de tal manera que ve uno de perfil las distintas construcciones de la pirámide en las escaleras. Sí se nota las etapas, claro, hacia arriba ya no, pero sí en el basamento original. Sí que hubieran unos arriba, digo abajo, y después fueron superponiendo. Sí, estaban de esta manera, ¿no? O sea, en capas, y sí se notan ahí unas 6 o 7 capas de esas pirámides que construían. Uno no se da la idea de cuántos metros tuvieron de altura y esto, pero a la fecha no hay ni siquiera alguna recreación, porque los españoles se asombran del sistema de canales, de la arquitectura, pues sin tener muchos elementos, digamos, aquí de... Las acequias y toda la sí. comunicación que estaban hasta Xochimilco, todo lo que es el Paseo de Santa Anita, todo como llegaban hasta el Zócalo. Así es. Debió haber sido impresionante para ellos cuando ellos ya tenían ciudades construidas con edificios como lo es el centro histórico ahora, ¿no? Precisamente como lo comentas, licenciado, por eso me acuerdo de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cuando dice Bernal Díaz del Castillo que ni en Castilla había ese tipo de edificaciones. Unos dicen que obviamente para darle la excelsitud a la conquista, y otros dicen que en realidad eran unas construcciones gigantescas, preciosas y artísticas, ¿no? No sabemos, pero ahí tenemos también ese otro museo que es fantástico. Yo creo que nos faltarían años para poder hablar de lo que son museos. Hay muchos museos, porque yo voy a hablar de algunos en particular que son muy importantes. Hablamos de pintura y no hemos hablado del que se encuentra ahí en la calle de Tacuba 8, que es el Museo de la Pinacoteca, en donde existen pinturas europeas que se traen aquí en exposiciones profeso aquí en México, inclusive pues estuvieron pintores famosos de España, de Francia y todo, exponiendo la obra. Esta mujer que es fantástica y que tiene así ese estilo modernista de Cuevas, que es Remedios Varo, que también es, o Varo, no sé cómo se pronuncie. Muy interesante su pintura. Sí, por supuesto. Y ya hubo una exposición ahí que también yo les suplico que vayan a ese museo, porque para empezar, a la entrada es un palacio, es un verdadero palacio. Entrar, ver las escalinatas todas en mármol, ver pues toda la edificación pues del estilo de los reyes europeos, ¿no? Está precioso el puro edificio, y ver las exposiciones que van cambiando de varios pintores que son invitados, que exponen ahí, que es una preciosidad, vale la pena, y yo creo que pocos museos hay en Latinoamérica como ese.
Sí, vaya, tenemos, digo, en la Ciudad de México una oferta de museos en ese sentido, tanto históricos, de historia, de arte, impresionante, ¿no? Hay otro tipo de museos que en estos últimos, digamos, 20 años han venido a refrescar, digamos, y a atraer más gente a los museos. Por ejemplo, yo recuerdo que el Museo Papalote, Museo del Niño, desde su inauguración, siempre cada fin de semana, incluso entre semana hay visitas. Hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Es un museo que a mí, desde mi punto de vista, ha provocado que nosotros los padres vayamos más a los museos, y no solamente a eso, sino despertemos en nuestros hijos la inquietud de la visita a los museos, porque es un museo que vale mucho la pena, no por el hecho mismo de visitar ese museo, sino por lo que provoca. Las actividades que tiene, son museos donde hay actividades de los niños que lo desarrollan, entonces hay una interacción tremenda. Pero antes de pasar a los museos modernos, me gustaría recordar un museo que es muy interesante. Yo soy apasionado de la historia, a lo mejor por eso, sí, que es el Museo de las Intervenciones, que se encuentra ahí en Churubusco, ahí por el Metro General Anaya. Qué bonito museo. La construcción, la estructura, la arquitectura es un convento. Es un convento, es de los museos más cálidos, sí, que yo he visitado. Ahí se ve todos los trajes, los atuendos del ejército, la forma de vida de la intervención francesa, de la intervención norteamericana, las banderas, las espadas, los cuadros, inclusive carruajes de Juárez. Sí. O no sé si era el original o réplica, pero hay carruajes como los que utilizó Juárez en la Reforma, en ese deambular por toda la República con el gobierno en la liberal, ¿no? Carreta, ¿no? Muy interesante. Ese otro museo que también es muy recomendable, aparte de que tiene una capilla muy bonita, con pinturas muy bonitas, un retablo precioso, que pues era un convento, y entonces tiene ese aire también de misticismo. Yo recuerdo que hay una sala en donde estaba una tribuna, una atril, en donde supuestamente se ponían las escrituras o algo, y todos los monjes, porque no era convento, era un monasterio, sí, era masculino, y entonces ahí todos los monjes en la comida oraban y leían algún capítulo de la Biblia o qué sé yo, ¿no? Y eso como que nos vuelve a alimentar de ese sentimiento místico que se tuvo en esa época, ¿no? En el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, en ese museo, que también es totalmente fantástico. Y retomando el tema de los museos modernistas, pues está el Museo del Papalote, que es un ejemplo de una forma de convivencia entre padres e hijos, una forma en que se ve los avances científicos, la técnica, la tecnología, la ciencia, como una forma de juego, una forma de divertimiento. Es algo fantástico, es una buena idea, una buena imagen. Y también otro museo muy interesante es el Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un museo fantástico de ciencia y tecnología. Y podríamos, les digo, nos faltarían hablar de muchísimos museos. Hay un museo de la caricatura, hay un museo de los cómics, museo de los zapatos, hay una infinidad de museos en la Ciudad de México. Pero ¿cuál es el objetivo esencial que tú consideras del museo? El Museo de Cera. Sí, a mí pido disculpas por lo que voy a decir, pero lo he visitado un par de veces. Me ha decepcionado en relación ¿Cuál museo? Al Museo de Cera. Ajá. En algunas réplicas de cera que han hecho, porque no son, incluso muchas hasta han sido criticadas, ¿no? No nada más aquí, los museos de cera del mundo tienen ese problema. Es un problema. Desde que los artistas no realizan una buena réplica, pues como que uno se va medio como que no corresponde, ¿no? La figura a la persona que está representando. Así es. En algunos, aunque hay algunas muy buenas, yo he visto algunas muy buenas. También hay museos de terror.
Hay museos de terror donde hay figuras así macabras y Está el Museo de terroríficas. Terror. Ahí en el centro histórico hay un museo de la brujería que habíamos comentado, Pues hay muchos, está el Museo de la Caricatura, ¿no? muy interesante El también. Museo de Charrería también. Ah, claro, Museo de la ahí en Charrería, Izazaga, Izazaga. el Museo de la Charrería está Izazaga muy y, bonito. Isabel la Católica. Isabel la Católica. Así es. Ese, si tienen oportunidad de visitarlo, pues es impresionante porque toda digamos, la confección que tiene que ver con la charrería es... El atuendo del charro, el las atuendo. sillas, el tipo de sillas, el material con que están hechos para determinados eventos especiales, algunas totalmente, vamos a decirlo así, garigoleadas, hay unas muy sencillas, los famosos galápagos. En el siglo, todavía en el siglo pasado, a principios del siglo pasado en provincia, la mujer no montaba como el hombre a caballo como ahora, la mujer montaba en lo que llamaban el galápago, que era una especie de silla donde ella montaba de lado. Y hay muchos de esos galápagos y hoy se ve hasta ridículo, ¿no? Ver ahora las mujeres amazonas, jinetes, con esa figura, esa gallardía y esa belleza, ¿no? Como montan ahora. Y antes, pues me imagino la mujer ahí con vestido y sentadita, Sí, pues, muy modosa, como que le quita incómodo, esa sí. estampa, ¿verdad? Que tenemos de la mujer ahora con a caballo, ¿no? Bueno, a simple vista hasta peligroso, ¿no? Para caerse. Pues yo vi algunos de esos sillas para mujeres y sí como que yo no me aventaría, como que se podían caer, ¿verdad? Mira, ahí están, licenciado, están otros dos museos interesantes, el del calzado, ¿no? Museo del Zapato, cómo no. ¿no? Y el Museo del Chocolate. El Ah, Museo del Chocolate, hay un Museo del qué Chocolate sabroso se que oye. está en la Colonia Juárez, en la calle de Milán, esquina Roma. El Museo del Chocolate, que además de ser museo, hay la posibilidad de comprar chocolate. Ay, Tiene se me abrió el tienda, apetito. es el Museo del Cacao y Chocolate. No, y máxime tratándose, yo no conocía ese museo, la verdad, perdonen mi ignorancia, no conocía ese Museo del Chocolate, pero un grano tan mexicano, tan de este país como es el cacao, cómo se lleva a Europa y en Europa porque en México el cacao se tomaba, el chocolate se tomaba con agua, y allá ya le ponen leche y todo eso en Europa, en Suiza y todos esos lugares, y ya pues como lo conocemos ahora, ¿no? Con ese sabor tan delicioso del chocolate. Suiza sigue siendo un importador número uno de cacao, de países de aquí de América. Está el Museo del Tequila y el Mezcal, en la Plaza Garibaldi también. Hay Museo del Tequila, ese sí como que me daría cruda. Ese sí, es interesante visitarlo para los que tengan la oportunidad. Hay museos que son más recientes, que tienen que ver con arte, ¿no? Bueno, obviamente está el Museo de Arte Moderno, no, claro, que es impresionante también para los que nos gusta el arte moderno, pero está el Museo Sumaya, que tiene una de las colecciones privadas pues más importantes del ingeniero Carlos Slim, con cerca de 3,000 piezas, pues de diversas épocas, de muchos autores, artistas. ¿Y cuál es el estilo? O sea, ¿qué es lo que tiene ahí? Pintura, escultura, grabado, todo dibujo, esto, lo que es el arte pictórico, vamos a decir en términos es, generales. De muchas épocas. Es una muestra de una colección suya, privada, de escultura también, pero muy vasta, y lleva el nombre de su esposa fallecida en 1999, Soumaya, ¿no? Ese era el nombre de su esposa, y es un museo pues muy interesante por la calidad, digamos, del arte que ahí se puede observar, ¿no? ¿En dónde está? Ese museo, el Museo Sumaya, está en Polanco, y exactamente está en Cervantes Saavedra y Ferrocarril de Cuernavaca, me están diciendo. Para los que tengan oportunidad de visitarlo, vale mucho la pena pasar ese museo. Pues qué interesante. Nos podemos pasar todo el día hablando de esto, ¿eh? Sí, Hay un museo en el centro histórico que no lo visité, pero sí como que me sacó de ubicación, el museo de los asesinos seriales. Hay un museo de asesinos seriales.
también está en Venustiano Carranza, me dicen, sí, así es. Entonces hay museo de todo en esta ciudad. Lo único que hace falta es la voluntad de acudir y de acuerdo a lo que nos guste, ¿no? El apetito que tengamos. Hay museos de libros, en donde podemos ver colecciones de libros Sí, antiquísimas. pues está el Museo de Artes Gráficas, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de la Caricatura, En Coyoacán hay uno muy de Instrumentos bonito. Musicales, en fin, hay una variedad increíble, una oferta de museos increíble en la Ciudad de Que México. los invitamos a que vayan al museo, que asistan, que se lleven ahorita con la tecnología, pueden llevar inclusive el celular y estar ahí, no sé si lo permitan, En algunos, tomando fotografías, ya no es como antes que teníamos que sacar la copia fotostática ahí. Sobre todo los donde hay murales y arte no permiten mucho, pero en algunos sí. En donde se permita, pues llevar la camioneta, donde no se permita, bueno, pues están afuera, normalmente hay folletos, hay incluso libros de guía del museo, y sí nos ayuda muchísimo. Pobre de aquellos pueblos que conocen su historia, porque están condenados a cometer unos errores. Si nosotros no conocemos, no vivimos, no sentimos, no nos inmiscuimos en ese mundo del museo, pues vamos a estar ignorantes de Sí, todo, ¿no? y además la recomendación de visitarlos, porque ya hay visitas guiadas, bueno, visitas por internet a muchos museos, pero vale la pena estar ahí No, estar y apreciarlos ahí. ahí Es como te en el comentaba lugar. de Frida, que se siente en el ambiente la presencia de Frida, ¿no? El sufrimiento de Frida que quedó impregnado en las paredes. No. Es muy bonita la tecnología, pero no hay como acudir, Como de estar ahí. veras, no se siente. Bueno, pues vamos a despedirnos de nuestros amigos, no sin antes que nos recuerdes aquí, licenciado, cuáles son las actividades de la Bueno, Casa de Gestión del diputado Jorge Gaviño. claro que sí, amigas y amigos, recuerden que en esta casa de gestión tenemos diversas actividades todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y pues están aquí nuestros compañeros Raúl Camacho y Gloria Orozco para atenderles con mucho profesionalismo como lo hacen todos los días. Perfecto, pues no nos queda más que agradecerles el favor de su atención e invitarlos al día miércoles al programa Respuestas. Jueves. El jueves, programa Respuestas, que va a estar también muy interesante. Esperemos que ya esté con su licenciado Gaviño. Y ¿Y qué, perdón? El Día de los Museos. Y que no se olviden de celebrar el día 18, el Día del Museo. ¿Cómo lo celebraremos? Asistiendo. Hay promociones, hay festivales, va a estar muy bonito. En las redes pueden ustedes encontrar todas las promociones que hay. Les agradecemos mucho su asistencia a este programa y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Buenas noches, amigas, amigos. Como todos los lunes a las 9 de la noche, tenemos el programa Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy esperamos que se incorpore el titular, el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, que dadas sus actividades como legislador, hasta ahorita no ha llegado, pero esperemos que en unos momentos se integre al grupo. Y por lo pronto vamos a saludar a nuestro querido amigo, el licenciado Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Licenciado Gres, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos un tema muy interesante, un tema que va vinculado con la cultura, con la tecnología, con la ciencia, con la historia, con la antropología, que son los museos. México es una de las ciudades, la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene mayor número de museos. Nosotros al recorrer las calles de nuestra capital podemos ver museos de historia natural, museos de antropología, museos de intervenciones, museos de los cómics, museos de tecnología, está el Universum de la UNAM, está el de la de electricidad, ¿cómo se llama? De ese museo. Y pues bueno, sobre todo el recorrido histórico que tiene,
ese fue el primer museo que entré. Ese mismo día entramos al museo del castillo de Chapultepec, a recorrer, digamos, la historia de México. La intervención francesa y del Segundo Imperio, ¿no? El de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, pues es impresionante la visita, porque bueno, de entrada están en el Castillo del Caracol está pues en la antesala de un castillo, ¿no? Que cuando nos dicen vas a ir de niños a hacer un castillo, pues te imaginas un castillo. De la Bella Durmiente o algo así. Entonces la ansiedad que teníamos nosotros de terminar, digamos, el primer paseo en el Museo del Caracol, que aunque era muy bonito y la visita guiada era muy interesante, estábamos esperando con ansia subir al castillo. Al castillo. Y bueno, pues el recorrido del castillo también es igual de impresionante, porque una de las habitaciones que muestran es donde dormía Carlota, ¿no? Y Maximiliano, y toda esa parte, ver la ciudad, el aspecto de la ciudad desde arriba, y toda la ciudad, pues fue muy impresionante para mí, descubrir no solamente el aspecto histórico que te hace recorrer el castillo, el museo, sino la cuenca del Valle de México. Somos aproximadamente 21 millones de habitantes, entonces es decir, la cantidad de museos que hay es adecuada para tal cantidad de gente que vivimos aquí en la Ciudad de México. Ojalá que todos los habitantes de la ciudad y de las áreas conurbadas acudan a estos museos. De veras, es algo muy bonito, y bueno, que vamos dejándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya merito, pues esa costumbre, esa educación. Son elementos vivos, es como retrotraernos en el tiempo y vivir en el modo, tiempo, lugar y circunstancias que se dieron los hechos que han trascendido y que han formado este país. Vamos a hablar de algún museo en particular que tú, dentro de tu experiencia desde niño, como hombre casado, ya hayas acudido y que te haya impactado. Bueno, evidentemente el primer museo que visité me impactó mucho, que fue el Museo del Caracol. Está el Castillo de Chapultepec y está abajito del Castillo de Chapultepec, es decir, del lado derecho, digamos, de su vida. Digamos, el primer museo que conocí, que por cierto nos mandaron de la escuela a visitar ciudad, el Museo del Papalote. El Museo del Papalote, que también es tecnológico. O sea que tenemos para todas las ramas del conocimiento museos. Incluso nos andaban haciendo un comentario que existe un museo ya de las relaciones rotas, que en un principio no tomó mucho auge, y ahorita nos comentan que ya no tiene lugar donde poner tanta cosa, ¿no? Hay museos de cera, como en muchas de las capitales de los países europeos, en donde podemos ver personajes que han trascendido a la historia, a la ciencia, etcétera. O sea, nosotros como mexicanos, habitantes de la Ciudad de México, tenemos una riqueza en los museos. Existe museos aquí en el centro histórico, en la calle de Venustiano Carranza, sobre brujería. Ya incluso tuvimos un programa sobre brujería en donde se visitó el museo. Hay museos sobre los líderes nefastos, donde está Hitler, donde están Saddam Hussein, donde están todos estos líderes genocidas. O sea, tenemos museos de todo, y es una invitación a todos nuestros seguidores que vayan, asistan a los museos. Empecemos a verlo no como una obligación que vemos a los niños con el cuadernito apuntando, ¿no? Sino como algo que nos va a brindar un testimonio vivo de épocas y de situaciones que hemos vivido y que pues han tenido una repercusión en el desarrollo histórico de nuestro país. Así es. ¿Qué opinas de esto, mi querido licenciado? Y no es casualidad que hoy estemos hablando de los museos, puesto que el 18 de mayo se conmemora, digamos, el Día Internacional del Museo. 122 países lo celebran, y aquí en México pues ya hay 102 museos inscritos, digamos, a este Día Internacional del Museo, en donde pues va a haber, este domingo 18 de mayo, muchos museos van a tener incluso ofertas especiales de entrada,
van a tener actividades, talleres en los que así se preste la ocasión. Es decir, va a ser una dinámica interesante la que van a llevar distintos museos de la Ciudad de México. Claro, esos talleres son muy interesantes porque existen inclusive técnicas como la museografía. Así es. Que son técnicas especializadas precisamente para la preservación de todas las piezas que constituyen un museo. Y también decía usted, licenciado Gres, atinadamente, que somos una de las ciudades del mundo que tiene más museos como ciudad capital. Tampoco es casualidad porque en la Ciudad de México hay aproximadamente 8 millones de habitantes, pero en el área conurbada junto con la Ciudad de México, es decir, municipios en la